we'll make this a seesaw battle. And so we made it fight back and forth, and became a classic. A lo largo de muchas décadas, Chuck Norris y Bruce Lee han sido capaces de cautivar al público de todo el mundo con sus espectaculares actuaciones. Sin embargo, entre bastidores, había una competición que ejemplificaba una época, y la tensión que se estaba acumulando estaba a punto de desbordarse. Hoy vamos a hablar de las historias de dos personalidades significativas en el ámbito de las artes marciales que vamos a repasar. La horrible verdad detrás de la rivalidad histórica de Chuck Norris, con nada menos que Bruce Lee, está a punto de ser revelada por Norris, que tiene 83 años. Respira hondo. Observe este video para conocer la verdad que nunca ha sido revelada. Para tener una comprensión completa de la conexión única que existió entre Bruce Lee y Chuck Norris, es necesario que primero revelemos la horrible verdad sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de Bruce Lee. Es difícil rebatir el hecho de que Bruce Lee y Chuck Norris son dos de los más renombrados artistas marciales e intérpretes de acción de la historia del globo. La cuestión a la que hay que dar respuesta es cómo surgió esta extraordinaria conexión, que finalmente dio lugar a uno de los enfrentamientos más memorables de la historia del cine. La historia comenzó a finales de la década de 1960, cuando tanto Lee como Norris empezaban a establecerse como personalidades significativas en sus respectivos campos. Fue entonces cuando se introdujo por primera vez la narrativa. Debido a que Bruce Lee ya había adquirido cierta celebridad en Hong Kong con sus dos primeras películas, The Big Boss y Fist of Fury, estaba ansioso por ampliar sus horizontes en aquella época. Por otro lado, Chuck Norris era un campeón mundial de karate que había ganado un número importante de eventos y campeonatos en sus respectivas naciones, incluidos los Estados Unidos de América, así como en otros países. Norris triunfó en el All-American Karate Open Championship de 1967, mientras que Lee realizó una magnífica actuación de artes marciales. Nunca antes se habían cruzado hasta ese momento. Tras el suceso, tomaron la decisión de reunirse y discutir diversas estrategias de lucha y artes marciales. Ambos admiraban el talento del otro. Durante la charla, se dieron cuenta de que ambos tenían un gran interés por las artes marciales. Juntos, llegaron a la conclusión de que practicarían artes marciales en el jardín de Lee. Lee, conocido por su entusiasmo por aprender de los demás, fue capaz de absorber la gran cantidad de información que Norris le transmitió, sobre todo en el campo de las técnicas de patada alta. Norris transmitió a Lee la importancia de poseer la capacidad de dar patadas en cualquier lugar, especialmente en circunstancias en las que el adversario no ofrece protección para la posición de su cabeza. Hasta ese momento, Lee había sido de la opinión de que un artista marcial nunca debía patear más allá de la cintura. Después de poco más de 6 meses de entrenamiento, las patadas altas de Lee habían alcanzado el mismo nivel de competencia que las de Norris en el mismo periodo de tiempo. Durante este tiempo, Norris quedó totalmente cautivado por la velocidad, la fuerza y la filosofía de Lee. Se sentía completamente atraído por él. Fue desde el principio cuando Lee abrazó la revolucionaria forma de Jeet Kune Do que había desarrollado. El Jeet Kune Do es una filosofía y un estilo de arte marcial que el propio Lee había ideado. Los valores de sencillez, franqueza y libertad son los que distinguen al Jeet Kune Do de otras formas de artes marciales. El Jeet Kune Do es un arte marcial que permite a los practicantes superar las restricciones de las artes marciales tradicionales. El Jeet Kune Do se distingue por una serie de cualidades, una de las cuales es el concepto de interceptación. Este concepto consiste en oponerse al ataque o intento del adversario antes de que alcance su objetivo interceptándolo. Es necesario poseer cualidades como la capacidad de ajuste, la rapidez y la sincronización, además de una mayor conciencia. A los practicantes de Jeet Kune Do se les enseña una amplia gama de técnicas, incluidos puñetazos, patadas, codazos, rodillazos, trampas, bloqueos y derribos, con el fin de desarrollar la habilidad de interceptar. Estos métodos se emplean a lo largo de todo el proceso de entrenamiento. Además de ser un tipo de arte marcial,
El Jeet Kune Do destaca la necesidad de tener una mente abierta, ser flexible, ser creativo, ser consciente de uno mismo y trabajar para mejorar. Como consecuencia del aprecio de Norris por la dedicación y el celo de Lee, el vínculo que existía entre Norris y Lee se estrechó aún más. En 1972, Lee pidió a Norris que participara en su tercera película, titulada Way of the Dragon, El Camino del Dragón, también dirigida y escrita por Lee. Fue el punto álgido de su relación, que se prolongó durante 5 años. Esta colaboración fue la culminación de su amistad. El gran talento y carisma de Lee y Norris se pusieron de manifiesto en esta comedia de acción y artes marciales de Hong Kong, que se convirtió en un gran éxito de taquilla. La película fue un gran éxito. Hay un artista marcial adolescente de Hong Kong llamado Tang Long que es el protagonista de El Camino del Dragón. Es un joven que viaja a Roma para ayudar a sus amigos a proteger su restaurante de un letal señor criminal. Un renombrado enfrentamiento entre Tang Long y Colt, el asesino a sueldo del señor criminal, representado por Norris, sirve de clímax a la película y pone punto final a la historia. El Coliseo es el lugar donde tiene lugar este encuentro. El Camino del Dragón no solo fue un éxito comercial, sino que consolidó su estatus como una de las películas más influyentes en los anales de la historia de las artes marciales. No solo incluyó algunas de las escenas de lucha más emblemáticas de la historia del cine, sino que también sirvió como demostración de la perspectiva de Bruce Lee sobre la necesidad de adaptabilidad, inventiva y autoexpresión. La extraordinaria amistad que existió entre Bruce Lee y Chuck Norris no solo dejó una marca indeleble en el mundo de las artes marciales y el cine, sino que también sirve como testimonio de la fuerza de la relación que existe entre ambos individuos. Es un tributo a la fuerza del respeto mutuo, la pasión compartida y la determinación inquebrantable. La idea de que Bruce Lee, ampliamente considerado como el artista marcial más influyente de todos los tiempos y una figura de la cultura pop del siglo XX, desempeñó un papel importante en tender puentes entre Oriente y Occidente es universalmente aceptada por la mayoría de la gente. La forma en que se representaba a los asiáticos en el cine estadounidense sufrió una importante transformación como consecuencia directa de su profundo impacto. Lee reveló que los hombres asiáticos no son castrados, infantiles o sirvientes domésticos, sino que son rudos, fuertes y seductores, como afirmó Yi Seung-chung, profesor de la Universidad de Michigan. La investigación de Lee se publicó en la revista Asian Studies Magazine. Esto supuso una ruptura sustancial con los estereotipos generalizados que se asocian a los hombres asiáticos. Uno de los nuevos clichés que surgieron como consecuencia de su prominencia fue el del artista especializado en artes marciales. El repentino e inexplicable fallecimiento de Bruce Lee, que solo tenía 32 años en el momento de su muerte, causó conmoción en todo el mundo. A raíz de esta catástrofe han surgido un gran número de preguntas que aún no han encontrado respuesta. Durante una sesión de Enter the Dragon, que tuvo lugar el 10 de mayo de 1973 en un estudio cinematográfico de Hong Kong, Lee sufrió una crisis nerviosa. Tras el incidente, fue enviado al hospital para recibir tratamiento. Tras completar el tratamiento de su dolencia, parecía que se había recuperado. Lee llegó a Hong Kong al día siguiente, el 20 de julio de 1973, con la intención de negociar el concepto de una película con el actor estadounidense George Lazenby y el cineasta chino Raymond Chow. En ese momento hacía poco más de 2 meses que Lee había partido de Hong Kong. Inmediatamente después de mantener una gran conversación con Chow, Lee fue al apartamento de su colega Betty Ting Pei para estudiar el guión. La desagradable verdad es que Lee nunca pudo acudir a la cena a la que tenía previsto asistir con Lazenby. Como resultado, la cena nunca llegó a celebrarse. Lee no pudo ser despertado de su letargo, a pesar de que Chow fue a comprobar su bienestar. A su llegada al Hospital Queen Elizabeth, Lee fue declarado muerto, a pesar de los esfuerzos realizados para devolverle la vida. El prematuro fallecimiento de Bruce Lee no solo supuso la pérdida de un personaje de renombre en el mundo de las artes marciales, sino que también dejó un vacío en el mundo del espectáculo y suscitó numerosas conjeturas sobre el verdadero motivo de su muerte.
Bruce Lee era una figura legendaria en el mundo de las artes marciales. Chuck Norris fue una de las personas a las que más afectó la muerte de Bruce Lee. Para transmitir sus pensamientos, rindió homenaje a Lee en varias entrevistas y publicaciones tras su muerte. Atribuyó a Lee haber revolucionado tanto el mundo del cine como el de las artes marciales, y Norris se refirió a Lee como un genio y un fenómeno. Además, expresó su pesar por no haber podido pasar más tiempo con Lee a medida que éste envejecía y conseguía más logros. Lamentó no haber podido hacerlo. Tras el prematuro fallecimiento de Bruce Lee, Chuck Norris continuó manteniendo un estrecho contacto con la familia de Bruce Lee, en particular con Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. A pesar de que Brandon solo tenía 8 años cuando su padre falleció inesperadamente, fue capaz de adquirir la pasión de su padre por la interpretación y las artes marciales. Siguió una carrera como actor y apareció en varias películas conocidas, como Showdown in Little Tokyo, Rapid Fire y The Crow, entre otras. Chuck Norris fue una influencia significativa en la vida de Brandon. Le sirvió de mentor y amigo, y le animó a perseguir sus objetivos tanto en su vida profesional como personal. Chuck Norris influyó significativamente en la vida de Brandon Lee, que tenía 28 años en el momento de su muerte. Falleció como consecuencia de un penoso accidente que tuvo lugar en el rodaje de El Cuervo. Como resultado de este desafortunado suceso, el brillante futuro que había estado esperando ya no era posible. Consideraba a Brandon como su hijo y sentía un increíble orgullo por él, por lo que Norris se sintió emocionalmente impactado por el escenario del disparo involuntario. Mientras Norris asistía al entierro de Brandon Lee para presentar sus respetos y expresar su deseo de que ambos se reunieran en el cielo, le invadió la tristeza por la pérdida tanto de Bruce como de Brandon Lee. Incluso expresó su deseo de que se reunieran en el paraíso, a pesar de que un gran número de personas siguen cautivadas por los peculiares acontecimientos que rodearon el fallecimiento de Bruce y Brandon Lee. Todavía se especula mucho sobre la verdad que se esconde tras su prematura desaparición. Chuck Norris expresó recientemente su opinión sobre la trágica muerte de su íntimo amigo Bruce Lee, que tuvo lugar en un evento de la Comic Con de San Diego. Norris asistió al evento para ver una demostración de artes marciales. Norris pudo arrojar luz sobre las terribles circunstancias que condujeron a la muerte de Lee, ya que era alguien que conocía muy bien el modo de vida de Lee y las preocupaciones que tenía sobre su salud. Como resultado de una lesión de espalda que Lee sufrió en 1968 mientras participaba en una rutina de levantamiento de pesas conocida como Good Mornings, Norris afirma que Lee tenía un disco roto en la columna vertebral. Esto ocurrió como consecuencia de la lesión de espalda. Como consecuencia de la angustia prolongada y la restricción de movilidad que le produjo esta lesión, acabó necesitando intervención quirúrgica y medicamentos para recuperarse. La terquedad y la impaciencia de Lee le impulsaron a continuar con sus intensos entrenamientos y su considerable actividad física, a pesar de que los especialistas médicos le habían instado a descansar y permitir que su cuerpo se recuperara de la forma adecuada. A lo largo de toda su vida, incluido su aspecto físico, Norris destacó la inquebrantable búsqueda de grandeza de Lee en todos los aspectos de su existencia. Con su rápido metabolismo, Lee se propuso consumir una cantidad considerable de proteínas, además de suplementos como el ginseng y la jalea real, para aumentar sus niveles de energía y rendimiento general. Lo hacía para obtener ventaja sobre sus competidores. Además, para purificar su cuerpo. Se propuso consumir una cantidad considerable de agua, a menudo hasta 10 litros diarios. Mientras Lee estaba en Hong Kong, donde preparaba su siguiente película, Game of Death, sufrió un fuerte dolor de cabeza. Cuando atravesaba este difícil periodo, encontró consuelo en la actriz Betty Ting Pei, con la que mantenía una relación mutuamente beneficiosa. Lee no era consciente de que el medicamento que tomaba incluía aspirina, a la que era alérgico, a pesar de que había tomado el fármaco. Según las alegaciones, la combinación de medicamentos, vitaminas y agua desencadenó una reacción en el organismo de Lee, que finalmente provocó un edema cerebral, lo que suele denominarse hinchazón del cerebro.
Una afección grave, conocida como edema cerebral, se caracteriza por la acumulación de líquido en el cerebro, lo que provoca un aumento de la presión dentro del cráneo. Esta afección puede ser peligrosa. Puede causar daños en las células cerebrales, una disminución del flujo sanguíneo y la falta de oxígeno, todo lo cual representa una amenaza para la calidad de vida de la persona y puede provocar la muerte. Por otra parte, a pesar de que el relato de Norris proporciona una única perspectiva sobre la muerte de Lee, ha sido sometido a una variedad de tipos adicionales de incertidumbre. Cuando Bruce Lee, una gran figura en el mundo de las artes marciales, falleció a una edad temprana, las circunstancias que rodearon su muerte han sido objeto de apasionados debates y controversias durante mucho tiempo. Por otro lado, el biógrafo Matthew Polly ha aportado una nueva perspectiva que pone en tela de juicio las explicaciones que se han ofrecido en el pasado y proporciona una mirada a la verdadera razón por la que Lee murió lejos de la que se ha ofrecido. En su libro, Bruce Lee a Life, Polly investiga los detalles de los últimos días de Lee y ofrece una nueva perspectiva de la cadena de acontecimientos que culminaron en su prematuro fallecimiento. También analiza las circunstancias que rodearon la muerte de Lee. Con el fin de aportar pruebas a favor de su teoría, presenta una gran cantidad de hechos, arrojando luz sobre aspectos significativos de la vida y la salud de Lee que apuntan al hecho de que la insolación es muy probablemente la verdadera causa de la muerte. Una de las pruebas más importantes que Polly ha sacado a la luz es la decisión que tomó Lee de someterse a una operación quirúrgica para que le extirparan las glándulas sudoríparas. Lee llegó a la conclusión de que extirparse las glándulas sudoríparas que tenía en las axilas era la mejor manera de mantener un cierto aspecto en la pantalla. Como consecuencia de ello, no pudo mantener su capacidad natural de controlar su temperatura corporal mediante el proceso de sudoración. Dado que Lee pasó mucho tiempo en Hong Kong, conocido por su clima caluroso y húmedo, esta información adquiere mayor relevancia cuando se considera en el contexto de las condiciones circundantes. Según Polly, Lee es ahora más sensible a los efectos nocivos de la exposición al calor como consecuencia de esta alteración quirúrgica, que ha establecido las circunstancias para la probabilidad de un golpe de calor. Polly cree que esto se debe a que las condiciones se han formado. Polly saca a la luz un incidente que tuvo lugar antes de la muerte de Lee, en el que éste presentaba síntomas compatibles con un golpe de calor. Este es otro punto de interés que saca a la luz. Durante la época en que Lee estaba trabajando en la película Enter the Dragon, sufrió una caída, a la que siguió un diagnóstico de edema cerebral. Este suceso tuvo lugar solo unas semanas antes de que falleciera repentinamente. Polly, por su parte, opina que este suceso pudo ser un indicio de insolación y que el diagnóstico de edema cerebral podría haber sido incluso una treta para ocultar la verdadera naturaleza de la afección subyacente. Polly se basa en las opiniones de expertos médicos y en la información que ha obtenido de especialistas médicos para subrayar la probable relación que existe entre el incidente relacionado con el calor que se produjo anteriormente y las circunstancias finales que condujeron a la muerte de Lee. Polly, desde su punto de vista, también tiene en cuenta las circunstancias que rodearon los últimos momentos de vida de Lee. Durante el mes de julio, cuando las temperaturas alcanzaron los 33,9 grados centígrados, 93 grados Fahrenheit, Lee falleció en un día de mucho calor. Esta es una realidad que merece ser mencionada. Polly arroja luz sobre las particularidades de las acciones de Lee que condujeron a su colapso, llamando aún más la atención sobre la situación. Entre ellos, el hecho de que optara por tumbarse bajo una gruesa manta y que tomara una receta que contenía aspirina y un sedante. Ambos factores contribuyeron a su estado. A través del proceso de reunir estos elementos, Polly crea una cautivadora narración que ilustra cómo estos factores pueden haberse unido para desencadenar un golpe de calor mortal, que se agravó aún más por la capacidad de la medicación para ocultar los síntomas. El hecho de que las conclusiones del informe de la autopsia de Lee aporten
Credibilidad a la afirmación de Pauli es un aspecto especialmente relevante de la situación. Como ejemplo de características compatibles con la ausencia de una sobredosis o una reacción adversa a los medicamentos como posibles contribuyentes a la muerte de Lee, la ausencia de reacciones alérgicas y la existencia de niveles normales de medicación en su organismo son ejemplos de variables compatibles con la ausencia de estos posibles contribuyentes. Un argumento alternativo es que la hinchazón significativa del cerebro de Lee, que se observó en el informe post-mortem, da más peso a la teoría de que el calor fue la causa de su muerte. Esta es una explicación alternativa. El hecho de que el argumento de Pauli admita la insolación como explicación plausible de la muerte de Lee es un factor adicional que presta apoyo a su postura. Las opiniones de expertos médicos, incluidas las del Dr. Donald Langford, son la fuente de este apoyo. En el contexto de la reevaluación de las circunstancias que rodearon la muerte de Bruce Lee, la hipótesis sugerida por Matthew Pauli ofrece una alternativa convincente a las explicaciones convencionales que se han dado en el pasado. A través de una metódica recopilación de diversas características de la vida y la salud de Lee, Pauli desarrolla un convincente argumento a favor de la idea de que la insolación fue la verdadera causa de que Lee falleciera a una edad más temprana de lo esperado. Según la hipótesis de las tríadas, una de las ideas más convincentes y generalmente debatidas sobre las circunstancias que rodearon la muerte prematura de Bruce Lee, se dice que las tríadas, una importante organización criminal organizada china con bastión en Hong Kong y otras zonas de Asia, estuvieron implicadas en la prematura muerte del icono de las artes marciales Bruce Lee. Se dice que las tríadas estuvieron implicadas en la muerte de Bruce Lee. Esta teoría propone que la trágica muerte de Lee fue provocada en última instancia por su problemática relación con las tríadas que mantuvo mientras estuvo en Hong Kong. Esta hipótesis se basa en la afirmación de que el vínculo de Lee con las tríadas era problemático. Se ha dicho que el enfoque poco convencional que Lee daba a las artes marciales chinas en sus películas provocó el recelo de las tríadas. Veían sus estrategias poco convencionales y su desprecio por las tradiciones tradicionales de las artes marciales como un intento deliberado de socavar su autoridad. Las dificultades que ya existían entre Lee y la organización criminal se agravaron aún más por el hecho de que protagonizó violentos enfrentamientos con maestros y escuelas de artes marciales bien establecidos en Hong Kong. Se sospechaba que estos individuos tenían conexiones con las tríadas. En el ámbito de las artes marciales, sus películas se consideraban una amenaza directa al dominio de las tríadas, así como una flagrante falta de respeto a la tradición cultural que habían establecido. A lo largo de los años, esta impresión no ha cambiado. Otra cosa que hace que este escenario sea convincente es el hecho de que se dice que la tríada intentó que Lee les diera dinero. La negativa de Lee a cumplir las exigencias de la tríada en cuanto a dinero de protección suponía un riesgo directo para la capacidad de la tríada de mantener el control sobre la lucrativa industria cinematográfica de Hong Kong. Lee, que es un actor y productor muy consumado y adinerado, se negó a cumplir estas peticiones, lo que supuso una amenaza directa para el control de la tríada en la industria. Además, las ambiciones de Lee de impulsar su carrera hacia Hollywood y otros mercados mundiales constituían una amenaza para la capacidad de la tríada de ejercer influencia sobre él. Su capacidad para hacerlo se vio desafiada por los objetivos de Lee. Esto puede haber provocado que le vieran como un adversario hostil que necesitaba castigo, además de como alguien a quien había que castigar. Se argumenta en el tercer componente de la hipótesis de la tríada que el deseo del individuo de matar a Byung-mi Lee puede haber sido alimentado por venganzas personales o dificultades con miembros específicos de las tríadas. Esta afirmación se hace a la luz del hecho de que la hipótesis de la tríada tiene tres componentes. Puede haber tenido enfrentamientos con personas influyentes dentro de la empresa como consecuencia de su personalidad franca y su tendencia a echarse atrás en las confrontaciones.
Estos conflictos habrían dado lugar a una furia ardiente y a un impulso de vengarse de quienes le habían agraviado. También hay rumores de que Lee tuvo encuentros sexuales con mujeres asociadas a las tríadas, como la actriz Betty Ting. Estos rumores circulan desde hace tiempo. Los miembros del sindicato criminal pueden haber sido alimentados con sentimientos de celos y odio como resultado de estos informes, lo que aumentó aún más las tensiones que ya estaban presentes entre Lee y las tríadas. También es extraordinario el método con el que se afirma que las tríadas orquestaron el asesinato de Lee. Esto es algo igualmente asombroso. El concepto implica que pueden haber utilizado una serie de estrategias durante la ejecución de sus víctimas, incluyendo, entre otras, el envenenamiento, el disparo, el apuñalamiento o el estrangulamiento en algún momento del proceso. A pesar de ello, la posibilidad más inquietante es la aplicación de una técnica que suele denominarse toque mortal o DIM-MAC. Con este método, se propinan golpes precisos en determinados puntos de presión del cuerpo, que tienen el potencial de causar daños internos o incluso la muerte. Se afirma que las tríadas podrían haber contratado a un artista marcial experto, tal vez un rival o un antiguo alumno de Lee, para que le administrara el DIM-MAC directa o indirectamente, lo que finalmente provocó la prematura muerte de Lee. Esta es la hipótesis que se ha planteado. Las personas que están a favor de la hipótesis de la tríada hacen referencia a una serie de pruebas y testimonios circunstanciales que parecen reforzar la validez de la teoría. Como resultado del hecho de que ha habido denuncias de amenazas de muerte y actos de sabotaje, que se han atribuido a las tríadas en un intento de desbaratar los esfuerzos cinematográficos de Lee, se da más peso a esta opinión por el hecho de que estas denuncias se han vinculado a las tríadas. Además, la experiencia previa de Lee con un edema cerebral, que se dice que fue un intento fallido de las tríadas de llevar a cabo el método DIM-MAC, junto con sus síntomas de dolores de cabeza y mareos el día de su muerte, se correlacionan aún más con la historia que da esta hipótesis. Existe una fuerte correlación entre ambas. Además, el hecho de que Lee fuera a un restaurante que supuestamente pertenecía a las tríadas el día en que sucedieron los tristes acontecimientos amplifica la posibilidad de que fuera envenenado o de que tuviera un enfrentamiento con miembros de la organización criminal. Ambas hipótesis son plausibles. La presencia de hematomas y cicatrices de agujas en el cuerpo de Lee tras su muerte se ha considerado una prueba potencial de la técnica DIM-MAC o de los esfuerzos de las tríadas por ocultar su participación en su asesinato. Esta interpretación se ha tenido en cuenta. Esta interpretación se ha realizado mediante el uso del término pruebas potenciales, como resultado de los trágicos acontecimientos posteriores que tuvieron lugar, incluida la muerte a tiros de su hijo Brandon Lee en un set de rodaje en 1993, así como la misteriosa desaparición o muerte de individuos asociados con Lee, que podrían haber poseído conocimientos incriminatorios sobre las tríadas. Las especulaciones sobre su posible implicación en la muerte de Bruce Lee cobraron un impulso adicional. A pesar de que la teoría de las tríadas pueda parecer convincente, es esencial examinarla con ojo crítico. Esto se debe al hecho de que el concepto es puramente teórico, y no existen pruebas concretas que sugieran que las tríadas sean directamente responsables del fallecimiento de Bruce Lee, conocida como la maldición de la familia Lee. La maldición de la familia Lee es un ejemplo de una historia peculiar y trágica que ha atormentado a los antepasados de Bruce Lee durante muchos años. Esta maldición ha sido transmitida por la familia Lee. Ha formado parte de la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo, que la gente ha creído en supersticiones y maldiciones, y estas creencias se han transmitido de una generación a otra. En el contexto de esta teoría, se dice que los miembros masculinos de la familia Lee son el blanco de un espíritu malévolo, que acaba provocándoles muertes prematuras y violentas a lo largo de su vida. Hay varios parientes Lee que habrían perecido como consecuencia de esta maldición, entre ellos Bruce y Brandon, el hijo de Bruce. La leyenda afirma que esta maldición fue la responsable de sus muertes. Por otro lado,
¿Dónde se originó esta maldición y existe alguna prueba que pueda utilizarse para respaldar su existencia? Es posible rastrear los orígenes de la idea de la maldición de la familia Li hasta el folclore y la superstición chinos, lo que indica que sus raíces pueden descubrirse en China. Durante la dinastía Tang, un poderoso hechicero lanzó una maldición sobre un famoso general llamado Li Yun. Li Yun era famoso por su valentía y lealtad, y se convirtió en el blanco del hechizo. Este es el periodo histórico en el que se dice que se originó la maldición, según una versión de la historia. El hechicero hizo la grave promesa de que Li Yun y su descendencia nunca vivirían más allá de los 33 años, estableciendo así el marco para el desastroso final que no llegó a la familia Li. Según una interpretación alternativa de la historia, la maldición está asociada a un comandante llamado Li Su, que sirvió durante la dinastía Song. El mago de la corte del emperador lanzó una maldición sobre Li Su por haber traicionado a su monarca. Como consecuencia de ello, Li Su fue castigado con una maldición. Esta maldición, que condenó a Li Su y a sus sucesores a morir quemados por el fuego o el metal, perpetuó el desafortunado legado que sufriría la familia Li durante muchas generaciones. Este trágico legado se transmitiría de generación en generación. Es imposible negar que estas historias han tenido una influencia indiscutible en las creencias y actos de la familia Li a lo largo de la historia, a pesar de que no se sabe con certeza si son reales o no, especialmente tras el fallecimiento del hermano mayor de Bruce antes de que éste naciera, Lee Hai-Chuan y Grace Ho. Los padres de Bruce Lee eran muy espirituales y supersticiosos. Esto fue especialmente cierto tras el fallecimiento del hermano mayor de Bruce. Sobre todo después de la muerte del hermano mayor de Bruce, esto se hizo realidad. El temor de la familia a los posibles efectos dañinos de la maldición se ve reforzado por el hecho de que existe una corriente de pensamiento que afirma que la maldición puede haber sido responsable de la muerte prematura de su hermano. Tomaron medidas como referirse a él como Pequeño Fénix, que es un apodo femenino. Vestirle con ropas que suelen llevar las mujeres e incluso abstenerse de llamarle por su verdadero nombre, Jun Fan. Todas estas acciones se llevaron a cabo en un intento de proteger a Bruce de la supuesta amenaza que suponía la maldición. Mediante estos actos, se hizo creer al espíritu hostil que Bruce era una niña, lo que acabó liberándolo de sus garras. Además, los padres de Bruce pidieron consejo a adivinos y astrólogos que les informaron de que su hijo estaba destinado a tener un futuro próspero, pero peligroso, y les advirtieron que tuvieran cuidado con su salud y su seguridad. También les advirtieron de que tuvieran cuidado con el futuro de su hijo en lo que respecta a su salud y seguridad. A pesar de la ominosa sombra que proyectaba la supuesta maldición, el espíritu inconquistable de Bruce Lee le llevó por un camino que le exigía tanto desafío como emocionantes aventuras. Cuando tenía 18 años, se trasladó a Estados Unidos e inmediatamente empezó a sumergirse en el estudio de las artes marciales, así como a enseñarlas a otros. Con el tiempo, fundó su propia escuela de artes marciales, a la que llamó Jeet Kune Do. Cuando emprendió una carrera en Hollywood, se encontró con prejuicios y un éxito excepcional. Rompió estereotipos y acabó siendo un personaje muy conocido en el mundo del cine. Su carrera en Hollywood tuvo un éxito tremendo. Es lamentable que haya gente que crea en la idea de la maldición de la familia Lee y afirme que la muerte de Bruce no fue solo un accidente, sino más bien una manifestación de la maldición. Se han sacado a la luz una serie de coincidencias preocupantes, como el hecho de que muriera a la misma edad que su abuelo y que tuviera un sueño en el que él y su mujer tenían una premonición de su propia muerte. Ambos hechos son alarmantes. También se dice que Bruce vio un demonio en sus espejos y que recreó experiencias comparables en sus películas. Se supone que ambas cosas ocurrieron. Otra prueba que da credibilidad a este punto de vista son los supuestos avistamientos de una presencia inquietante. Fue el prematuro fallecimiento de Brandon Lee, el hijo de Bruce, que tristemente perdió la vida en un extraño accidente mientras rodaba El Cuervo, lo que contribuyó al aumento de la popularidad de la idea de la maldición de la familia Lee.
Este individuo, Brandon Lee, era el hijo de Bruce Lee. La creencia en la maldición ha aumentado como consecuencia de las similitudes que se han identificado entre el fatal suceso que le ocurrió a Brandon y la muerte de su padre cuando trabajaba en un set de rodaje. Una cosa más que se añade a las ya terribles circunstancias que rodean a la familia Lee es el hecho de que la muerte de Brandon se produjera solo unos días antes del estreno de una película que narra la vida de Bruce Lee. Es concebible que la familia Lee esté realmente bajo una maldición. Sin embargo, también es posible que estos tristes sucesos no sean más que una serie de coincidencias desafortunadas. A medida que pasa el tiempo, el interesante y horrible legado que la familia Lee ha dejado tras de sí sigue capturando la imaginación del público en general, suscitando debates y discusiones sobre la fuerza de las creencias, la superstición y la idea del destino. En lo que respecta a la familia Lee, ¿hasta qué punto cree que están malditos? ¿Es usted de los que creen en supersticiones y maldiciones? ¿O cree que estos sucesos son solo el producto de una secuencia de accidentes afortunados? Por favor, comparta sus pensamientos con nosotros en el área de comentarios. Mi familia, les agradezco que estén atentos. En caso de que estén interesados en ver más películas que les dejarán boquiabiertos, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y dar a este video un pulgar hacia arriba. La próxima vez que nos veamos, allí estaré.